amigos, nosotros hoy, 17 de agosto del año 2021, reiteramos nuestro compromiso ineludible, no negociable, de exigir que el caso de la CENIAF no quede como algo anecdótico y que aquí ocurran cosas, porque lo que ocurrió en estos albergues fue realmente brutalmente salvaje, lo que se hizo contra niños y niñas que estaban buscando precisamente algún tipo de protección, y lo que encontraron fue sorpresas que conspiraron contra su propia estabilidad emocional, psicológica, psiquiátrica, etcétera. Cuando hablo de una periodista importante en materia de investigación, estoy hablando de Adelita Saltiel, Adelita Coriat, como se le conoce periodísticamente. Adelita, buen día, ¿cómo está usted? Gracias, Nito. Buenos días a ti y a todo el equipo, y la verdad muy agradecida por la invitación. No, Siempre nosotros a ti abierto. por el tiempo, Adelita. Mira, quiero hacer justicia en algo, pero sobre todo para hacer docencia. Tu trabajo como periodista investigativa, antes de entrar en el tema de la CENIAF, es desconocido desde el punto de vista íntimo o personal, o el reto que representa hacer periodismo de investigación, porque la gente lo que hace es que lea ya el trabajo final. Claro. ¿Qué tiempo te llevó más o menos la investigación esta de CENIAF y cuáles fueron los obstáculos que encontraste? Esta fue de las investigaciones más difíciles a las que me he enfrentado, no solamente porque el tema fue muy sensitivo, sino porque estamos en el momento, en un tiempo atípico, ¿no? Con pandemia, etcétera. Y empezamos la investigación en febrero, la empecé, y apenas hasta agosto la publicamos porque tenía muchas entrevistas que había que ver a las personas físicamente, o sea, personalmente. Otras fueron por Zoom, otras fue ir al campo y ver pues, a los actores de esa información. Hablamos también, hicimos mucha investigación documental, y además de eso había que estar al día a día con el periódico. O sea, esa investigación la estuve haciendo con mucho ahínco, pero en eso, por ejemplo, publiqué lo de Odebrecht, que se me metió en el camino. Entonces tuve que hacer una mini pausa para poder sacar eso adelante y volver con este otro tema. Fue muy difícil esta investigación, no solo por lo que hablo de este contexto en cuanto a la realización, sino que también el tema es muy difícil. O sea, un testimonio de esos que estábamos retratando como en las entregas, en los 3 o 4 testimonios que teníamos, no nada más puedes sentarte una sola vez con tu entrevistado y ya, lo que te dijo, eso es, sino que hay que darle seguimiento, hay que volver a recurrir a su vida. Tal vez no entiendes a la primera lo que te están diciendo, o entendiste diferente de lo que pasó. Ahora, Adelita, el 12 de febrero de este año, como tú mencionaste, recuerdo que el Ministerio Público abrió una investigación de oficio sobre el tema de la CENIAF. Eso está registrado. Y por el supuesto abuso de menores de edad en los albergues. ¿Esto en qué ha quedado de lo que tú manejas en tu investigación, Adelita? En realidad han habido más investigaciones que se han abierto en el Ministerio Público para poder descifrar lo que había pasado en todos estos albergues. ¿Cuál es el problema? El problema no el problema es que estas investigaciones que se han abierto, de 28 que hay carpetas, por así decirlo, hay 3 condenas que corresponden a tiempos pasados, o sea, al año 2017, a 2018, 2019, de casos de esa época. Y lo que yo veo más difícil es que no todos los casos que yo tuve de denuncias de las personas con las que yo me he entrevistado, no solamente son estos muchachos, sino que también son ex trabajadores de albergues, personas que trabajan en albergues, directores de albergues. Nos decían mucho que los casos que pasan no llegan a las autoridades, porque hay como una idea de que hay que tapar el hecho para que luego no haya escándalo. Y eso es lo peor que puede pasar, porque realmente el niño queda desarraigado, que estaba victimizado, ahora entra a un lugar en donde el cuidado no es el que debe de ser, no es el indicado,
igualmente revictimizado por cualquier otra cosa que le pase y sin voz, peor, o sea, y un hecho bajo la impunidad. Entonces, yo creo que es muy importante destacar que el sistema está fracasado. El sistema, a mi entender, es mi opinión, según todo lo que yo pude investigar, es un sistema fracasado. Hay que jalarlo de raíz y no pensar que con una nueva ley que estamos haciendo en la Asamblea se va a solucionar esto, porque no es así. Tenemos que arrancarlo y buscar la forma para, primero, dejar de meter a los niños a los albergues, porque los niños llegan a los albergues hasta por pobreza. O sea, en vez de que el gobierno intervenga en las familias y les dé los recursos, entonces sacan al niño de allí porque está desnutrido, lo mandan a un pues, albergue para poderle dar todo el cuidado supuestamente, la protección, etcétera, que hay algunos que sí lo hacen, pero no todos, Milton. Camila. Justo hablando de las investigaciones del Ministerio Público, en uno de tus artículos, un artículo del 11 de agosto, Sí. titulado Adolescentes víctimas de abuso y el engorroso proceso de adopción, un círculo sin fin, mencionas que parte de la revictimización de los niños es que su agresor inicial, que en la mayoría de los casos es un familiar o una persona conocida, es del entorno familiar, que los casos en el Ministerio Público no prosperan y estas personas siguen en las casas, siguen con el resto de la familia sin ningún tipo de consecuencia y a veces el menor termina regresando ahí. ¿Cuáles son algunas de las razones que has logrado identificar por las que es tan difícil, casi imposible que estos casos prosperen por parte del Ministerio Público y ni hablar del órgano judicial cuando si es que llegan allá? Ok. Bueno, en ese sentido hay varias cosas que podemos mencionar. Una puede ser el exceso de carga de trabajo de las fiscalías. Las fiscalías que investigan delitos de abusos sexuales, tengo entendido y lo investigué durante estas crónicas, están totalmente, no quiero decir colapsado, pero sí están sobrepasados de trabajo. El personal sigue siendo el mismo y no hay forma de atender todos los casos con la debida atención que se merecen. Ese es uno. Otro de esos es que las zonas geográficas donde ocurren estos hechos, o sea, a donde se va a intervenir a las familias, es sumamente distante. Entonces tú te puedes imaginar que, digamos, estás en Veraguas con las comarcas que hay, o en Chiriquí, ese personero o ese funcionario del Ministerio Público tiene que ir a buscar. En uno de los casos me dijeron, Adela, ellos fueron a buscar en San Blas, fueron a las islas. El San Blas es un archipiélago inmenso, no lo encontraron y no lo van a encontrar porque al hombre no lo pudieron identificar en todo ese conglomerado de islas. Entonces hay tanto trabajo que no pueden volver y volver. Ese caso quedó impune, por ejemplo, el de una niña que venía de la comarca y su acosador o abusador era precisamente de la comarca y gente de su familia. Otra de las situaciones es que muchas veces ni siquiera llega a oídos del Ministerio Público. Eso yo creo que debe de ser la primera reflexión. ¿Cómo es posible que eso no llega? Y si llega, los procesos son muy lentos. Falta de testigos. Es muy difícil probar un caso de abuso sexual también si en el momento no hay pues una evidencia que así lo señale. Por ejemplo, el kit que usan para poder revisar a las chicas en medicina forense, a ver o sea, todo el trayecto que pasa esa víctima hasta poder probar el hecho, también es sumamente tedioso y difícil de hacer. El testigo, los testigos, si los hay, a veces no quieren declarar, o si quieren declarar pueden estar amenazados. Este tipo de trabas se enfrentan mucho en el Ministerio Público, más la carga burocrática, que yo creo que esa es la principal que llevan y que es la que para mí no permite que avancen los casos. Esa es la conclusión que yo vi en una de tus entregas, de tus investigaciones, Adelita Curiat. ¿Sabe por qué? Porque lo que se observa
para tragedia mayor todavía, es que muchos de los casos no son reportados al Ministerio Público. Muchísimos casos no se reportan al Ministerio Público, por una parte. Segundo, cuando llegan, caen en una vorágine totalmente inesperada, burocrática, con lo cual marchan muy lento estos casos. Y finalmente son muy pocos los que han sido castigados hasta este momento. O sea, no se conoce de un número importante de personas que hayan sido condenadas por actos de pedofilia, por violación de menores, etcétera. Así que ese es parte del problema. Adelita Coriat, consigo un corte comercial ahora y regresamos con usted, porque Milton tiene una pregunta importante. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Continuamos hablando con la periodista Adelita Coriat. Ella se ha dedicado mucho de sus esfuerzos, ha ganado premios de periodismo. ¿Cuántos te has ganado, Adelita? Me da pena. Varios, muchos. Varios. Ocho, hasta ahora 8. Ahora 8, sí, correcto. Imagínense ustedes, o sea, merecidos, por cierto, Adelita. Así que por eso está aquí con nosotros esta mañana, Milton. Sí, yo quiero poner un contexto. En todo este tema del rol del Estado, el rol del mercado, etcétera, hubo una tendencia a privatizarlo todo y el mercado tiene límites a lo que puede satisfacer. En Estados Unidos les dio por privatizar las cárceles. Y yo siempre me he opuesto a esa idea y cuando fui ministro de gobierno me opuse rotundamente por casos como que en Estados Unidos los que administraban estas cárceles sobornaban a jueces para que les mandaran más presos. Eso significa que personas que eran inocentes o que la condena podía ser no de privación de libertad eran condenados a la cárcel para que el juez recibiera una retribución. En el caso de los menores de edad en Panamá, en lugar de colocar a los niños en manos de familiares, acababa enviándose una cantidad excesiva a albergues. Y no puedo decir que fuera por casos de corrupción, no puedo decir que es que había una familia dispuesta a recibir a los niños y que, que no había familias dispuestas a recibir a los niños. No lo sé, pero huele mal que un niño que en todo caso en un albergue debe estar durante un tiempo muy corto, pasaba meses o años en un albergue cuando eso es en cualquier caso un lugar temporal. Digo esto, porque el año pasado empezamos a recibir las primeras noticias producto de una investigación de la Asamblea Nacional sobre el tema de la CENIAF y el tema de los albergues. Y la película que vimos allí parecía que aquí en Panamá existiera una red de pedófilos poderosos que tenían estructuras de la cual ellos predaban en los albergues y utilizaban a estos menores en situaciones abominables. Eso es lo que parece decir el informe inicial de la Asamblea y que les daban comida de perro y que había altos funcionarios de organismos internacionales panameños que habían quedado en organismos internacionales que eran parte de esta red y eso fue una película de terror. Luego tuve la oportunidad de ir al Ministerio Público, de reunirme con la fiscal que está investigando este caso y conocer que la investigación en la Fiscalía es anterior a la investigación de la Asamblea Nacional, que se habían tomado las medidas de salvaguarda con los menores posiblemente afectados, que muchos habían sido entregados a otros familiares, no aquellos de donde ellos convivían en situación de abuso, pero a otros familiares que los podían acoger, que cuando hicieron la investigación e interrogaron a los peritos que ya la Asamblea presentó, nadie pudo decir que vio a nadie comiendo comida de perro, ni siquiera vio comida de perro, sino que un director de un albergue dijo, aquí somos tan eficientes en el uso de los recursos que si hay que comer comida de perro, comemos comida de perro. O sea, de una frase se construyó toda una película realmente chocante para cualquier persona con sensibilidad. Entonces vemos una investigación del Ministerio Público que parece estar encausada muy seriamente. Vemos que la investigación de la Asamblea muere y hay ciertos elementos que indican que esa investigación de la Asamblea tenía propósitos de lucha política interna, más que de investigar qué le pasa a los menores de edad. Y luego vimos unos cambios en CENIAF
que parece ahora que ha habido un nivel de estabilidad, no hay novedades negativas, más bien se siente que el CENIAF está en buenas manos. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Había una red de pedófilos poderosos que ha logrado encubrir una situación dantesca o hay una situación preocupante que tiene que ser atendida, pero donde hay autoridades del Ministerio Público y nuevas autoridades del CENIAF que están haciendo su trabajo? ¿Qué es lo que tú has encontrado? Sí, yo en realidad cuando empecé a hacer esta investigación también miré esa beta supuestamente de pedófilos porque a mí sí me dejó muy preocupada eso. Y me puse a hablar con muchas personas dentro de los albergues, me puse a hablar con o sea, con personas que habían vivido ahí y salieron. Y sinceramente, hasta donde yo pude investigar, no encontré esa red de pedófilos que estaba sacando niños de los albergues y abusaba de ellos, etcétera. Lo que yo sí pude ver, o sea, y publicamos, de hecho, es que muchas veces en el pasado fue cuando existía otro albergue antes de Funchipa, que eso está en el informe que hace Funchipa de abril a diciembre. Lo que reportan es que las niñas o menores de entre 10 y 17 años se escapan por las noches y llegan al día siguiente, las niñas muchas con infecciones vaginales. Pero eso no es o sea, eso puede ser que hasta ellos salen a la calle, o puede ser que se prostituyan, o puede ser que mantengan relaciones con otras personas. Yo no puedo afirmar que eso es parte o que allí hay un indicio de esta red de pedófilos. Ahí sí me quedo sin palabras. Los abusos dentro de los albergues sí se cometen en ocasiones del cuidador hacia los niños, pero es mucho más frecuente el abuso entre pares. Y eso fue lo que yo me percaté, porque son niños que vienen con sus traumas, vienen con con estas vivencias que han tenido en casa, han sido abusados y muchos abusan de los otros, de sus pares. Y ahí es donde está el problema, porque eso no se denuncia, no se atiende, se medica con pastillas para la depresión o de tipo psicótico, no psicótico, de tipo psiquiátrico, y estas cosas no permiten una atención debida a los menores. Pero la comida de perro, nada más para puntualizar, la comida de perro lo habían dicho que era en el albergue de Veraguas. Yo fui ahí y realmente eso no es un albergue, es un sitio que aloja a personas que supuestamente quieren salir de las adicciones y a personas de adultos mayores que pagan por estar ahí, que pagan para que este pastor Mena se los cuide. La CENIAF fue a dejar a las niñas ahí sabiendo las condiciones que tenía ese lugar, porque era la pandemia y decían que ningún albergue le recibía. Sin embargo, después, cuando ocurrió todo el escándalo, trajeron a las niñas y abrieron una casita y todo se solucionó. Yo me pregunto por qué eso no se hizo desde el principio. O sea, yo veo que muchas cosas son muy malas decisiones o decisiones que se omiten. Mira, Adelita, por supuesto que ha habido poco interés por una parte, de parte de los funcionarios y de varios gobiernos, no de este gobierno. Ha habido hasta negligencia en muchos casos, pero vamos a la parte brutal del caso. Se conoce de niñas con discapacidad que han sido abusadas sexualmente por sus padrastros o por un tío o por un vecino o por un amigo de la casa. Eso es parte del cuadro ese tétrico que se vive por parte de estas niñas, por una parte. Entonces, la promiscuidad de muchos hogares por los espacios, o sea, gente que viven todos en un solo cuarto o en la misma cama, etcétera, todas esas cosas conspiran. Pero la pregunta que yo me hago en este particular caso es, después de que eso se destapó, ¿qué ha pasado y qué debe pasar? O sea, el poco interés que han demostrado los estados o los gobiernos de este país. No, y la sociedad misma. Y la sociedad misma, Nito. No indolente, ¿no? Muy indolente, muy la indolente. sociedad misma ha demostrado ser así. O sea, en una parte no todos nos juntamos y hablamos y protestamos, pasa el asunto y luego ¿qué hacen? O sea, nada. No sé, con eso no estoy diciendo que salgan y protesten, sino lo más interesante
de todo esto es que se participe en la solución. De eso salió la nueva ley que están haciendo ahorita en la CENIAF. ¿Creen que con esa, en la asamblea, creen que con esa nueva ley van a solucionar el problema? Y es errado. No, no es así. Para mí se necesita urgentemente un cambio de raíz de todo el sistema y necesitas dotar de recursos, de personal y dejar de institucionalizar a los niños. O sea, es que los meten a los albergues también hasta de forma injustificada. No hay necesidad de meterlos. Entonces, claro, cuando entra dentro del albergue, ese caso cae en una burocracia espantosa que, ¿cómo tú puedes entender? A mí eso de verdad, se los digo humanamente, me dejó traumada, que habían casos que tenían 8 años sin mirarse y 4 años sin mirarse, pero es que estás hablando de la niña, de la vida de los niños que están en el albergue, que están preguntando cuándo se le va a solucionar el caso. ¿Tú crees que es justo decirle, no, es que está en un conjunto de cajas ahí metido en un cuarto y no encontramos tu expediente? O sea, ¿en qué mundo estamos? ¿Cuál es la concepción del sistema que tenemos? No entiendo, para mí eso es impensable, eso es una demanda al Estado directa, Nito, ¿sabes? Todos los casos que yo entrevisté tienen argumentos para demandar al Estado. No estoy diciendo que lo harán, pero es que los tendrían si ellos quisieran. Hay un Alguien problema. debería ayudarlos a hacerlo. El Estado no se hace responsable de los daños que causa. Y los funcionarios que les correspondería determinar un daño a nivel judicial no se atreven a condenar al Estado cuando el Estado abusa. Y el funcionario abusivo, en todo caso, tal vez lo destituirán, pero nunca paga por los daños causados. Y no hablo solamente del tema de omisiones con los niños, hablo de todo tipo de actividades. Recuerdo el caso de un amigo que era colombiano, residente en Panamá, viajó a Alemania hace 30 años o más. Lo retuvieron en el aeropuerto porque era colombiano y al final era una equivocación. No solo le ruegan disculpas y le ofrecen llevarlo a su destino en un auto patrulla, si él quería, sino que le dicen de cuánto fue el daño que le causó este retraso. Y él no entendía de qué me está hablando. Si usted cree que 1.500 marcos, en ese tiempo eran marcos alemanes, repararían el daño que le causó este atraso. Y él dice, bueno, creo que sí. Y ahí mismo le dan un papel, se vaya a la caja en el aeropuerto y le dan un cheque por esa suma. O sea, el Estado alemán te indemniza inmediatamente por cualquier daño, por más leve que parezca. El Estado panameño te mete preso, luego te declaran inocente, pero estuviste 5 años en la cárcel esperando juicio. Espero que eso ya no suceda. Pero antes era bastante normal. Y después te dicen, lo siento, váyase. Y tus 5 años de vida perdidos en detención preventiva, siendo inocente, ¿quién te los paga? Nadie. Perdiste familia, perdiste trabajo, perdiste reputación, porque lo que la gente se acuerda es que tú estás preso. Y el Estado no se hace responsable por el daño causado. Milton, el problema quizás cuál es que en el caso, por ejemplo, que tú señalas, pero además en el caso de estos niños y niñas abusados, no tienen dinero para pagar un abogado. Vamos a ser realistas, no quieren que los aconseje. Lamentablemente es así. Entonces no hay quien pueda meter la mano por ellos para ver cómo se les repara el daño causado. Mira, yo sé que tenemos que ir a un cambio, pero déjame dejar una frase de Omar Torrijos, que una vez volvió de la montaña de reunirse con un cacique, y el cacique le decía, nuestros niños se enferman y lloran como campanas de palo, de madera. Y él llegó loco con esa frase y no la entendía, y le preguntó, creo que a su cuñado, el doctor Soler, ¿qué quería decir este cacique con esa frase? Y le dice, es que las campanas de palo nadie las oye. Cuando tú tienes una campana de madera, eso no suena. Entonces los niños se mueren enfermos porque nadie los oye. Claro. Nuestro problema social es que nadie escucha el llanto de los niños. Bueno, nosotros queremos que se escuche, ¿sí? Para eso somos una cadena nacional de radio y ese es nuestro compromiso. El tema de CENIAF, nosotros no vamos a dejar que muera. Les prometo eso y lo estamos cumpliendo. Adelita, te vamos a quitar unos minutos más. Sé que tienes que ir a la redacción de la Estrella de Panamá. No, estamos en la casa ahorita con teletrabajo. No hay problema. Okay. Viene más de Infoanálisis con Adelita Coriat. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, Adelita Coriat, ganadora de varios premios de periodismo, además amiga de esta casa, nos distingue con su participación aquí en Infoanálisis esta mañana. Adelita, pensemos lo siguiente.
No todos los casos son reportados al Ministerio Público y eso quedó claro. No son todos los que han sido castigados, los que han sido, será comprobado esto. Pero hay un problema que nuestro compañero Rubén Darío Murga siempre traía a colación y quiero hoy recordarlo, y es el proceso de adopción en Panamá. Eso es lo más engorroso que hay en el mundo. Creo que tenemos el récord olímpico en ese sentido, porque esto se inicia en la CENIAF, la adopción, pero se habla de que los elementos burocráticos que lo obstaculizan son excesivos. Sí. Y entonces en Panamá es un país donde lamentablemente pretender adoptar un niño es muy difícil. ¿Qué has recogido tú, que has investigado al respecto? Eso es un tema que no se nos puede quedar por fuera, ni tampoco el tema de las familias acogentes. Por favor, eso te iba a mencionar. Las familias acogentes o sea, se crearon, están reguladas en nuestro país desde hace muchos años, creo que es desde los 2013, y ese es un programa que se hizo especialmente para evitar que los niños vayan a instituciones, a albergues. Cuando un niño tiene una situación de riesgo o de vulnerabilidad, lo que tú quieras, puede estar un tiempo prudentorio en casa de una familia que ha sido evaluada por la CENIAF, etcétera, para evitar que se vaya a una institución y se quede ahí por años después olvidado, que eso es lo que está pasando en este momento. Hay exactamente 20 personas, 20 familias. En el reportaje yo tomé el dato de 12 porque no tenía, no estaba eso actualizado hasta el momento en que lo escribimos. De 12 a 20 igual no es diferencia. Familias que están evaluadas y en el banco de datos de la CENIAF como para poder recibir a un niño o niña cuando necesita eso. ¿Sabes cuántos niños hay en el sistema? 1000 niños en este momento están viviendo en albergues. Lo que te das cuenta es que ni siquiera se ha fortalecido ese programa de familias acogentes y tú te preguntas cuál es la razón. O sea, ¿por qué esto no está ocurriendo? De ahí aparte está el problema de las adopciones. Las adopciones tienen un serio problema burocrático y uno no entiende si es que eso es una desidia o falta de recursos o falta de voluntad, porque de todo eso pudo habernos dicho el juez Celso Rodríguez. Primero que todo necesitan peritos idóneos y evaluaciones de las familias antes de darlo en adopción a la persona, porque inhabilitar a un padre o a una madre no es cosa sencilla, o sea, es quitarle los derechos de su hijo de la patria potestad para toda su vida. Es una decisión muy difícil también para un juez, que al tomarla debe de tener todos los elementos que necesita para poder hacerlo. ¿Cuáles son esos elementos? Necesita evaluaciones de peritos, etcétera, que le tocan a la CENIAF también. La CENIAF le toca investigar el árbol genealógico de la persona que se va a poner en adoptabilidad para ver si existe alguien. Hagan todos los trámites. Esos trámites le están tomando a la CENIAF más de la cuenta. Entonces, cuando se programa una audiencia, ya llegan con estos evaluaciones vencidas y el juez no puede fallar. Entonces, vuelve a hacerse todo el procedimiento. Y las personas que están... Entonces, lo peor de esto que los niños chiquitos que están en un albergue y que son los que de alguna forma se pueden poner en manos de una familia que quiera y que los reconozca y que les dé un bienestar, se quedan ahí por años y crecen. Y ya cuando son más niños, ya la gente, o sea, no son adoptables tan fácilmente. Las familias se interesan más en los bebés que en los niños más grandes. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿dónde está? ¿Por qué el niño, por qué el sistema no funciona? Perdón. Y es realmente una situación tétrica, porque estuve tratando de hablar con muchos padres adoptivos, padres que querían adoptar, y les daba miedo. O sea, no puedes creer que les daba miedo porque mira el sistema punitivo, represorio de CENIAF, que les daba miedo que les quiten el proceso en adopción. O sea, ¿con qué conceptualidad estamos tratando el tema de niñez en el país? Camila. Y algo importante dentro de lo que mencionas, como los tiempos, es que a veces los niños llegan a la mayoría de edad
Claro. Antes de que se puedan resolver estos problemas, porque han pasado 7, 8 años, ingresaron a los 10 años, ponte, y el sistema nunca resuelve su caso, han pasado 7, 8 años, ya son mayores de edad y deben entrar al mundo y no están preparados para eso, porque Claro. al haber vivido un albergue por una gran parte formativa de su juventud, hay muchas cosas que no han visto y que no han experimentado y que luego no necesariamente se les prepara y ya no se pueden quedar en el albergue al no ser menores de edad. Otro tema que me gustaría traer a la mesa, Adelita, es el lado del abusador. O sea, ¿por qué en Panamá tenemos tantos abusadores sexuales a tutiplén aparentemente, en todos los niveles, en todas las profesiones? En la historia de Eve, que es un artículo que Sí, publicaste el 9 de agosto, titulado Eve, un seudónimo, aterrador testimonio de abuso infantil. Correcto. Más allá de todos los movimientos que esta joven que había sufrido de abuso sexual y fue trasladada en varias ocasiones a diversos albergues, tenía un hogar sustituto, o sea que ella sí logró tener un hogar sustituto, pero de todas maneras la regresaron a un albergue en un momento de una crisis psicológica. Ella menciona que incluso en el hospital donde estuvo internada, No le creí. también sufrió abuso sexual cuando ella tenía 11 años en un hospital por parte de un paciente mayor que ella. Sí. O sea, estamos hablando de que es violentada en su casa, después la lleva a un albergue, sufre maltrato ahí, tiene una crisis, la llevan al hospital, es abusada sexualmente ahí. ¿Por qué está tan arraigado el abuso sexual en Panamá? A ver, lo que yo he podido encontrar es esto, Camila. Escucha más o menos este planteamiento que me dieron los especialistas. Nuestras casas, nuestras familias son los primeros entornos que conocemos, vivimos, aprendemos, etcétera. Dentro de estos entornos ya existe la violencia. Eso es lo que estaba yo tratando de hablar desde el principio. Cuando un niño viene con ese tipo de experiencias, por así decirlo, de ese tipo de situaciones, de sufrimientos, y ya es víctima de ese tipo de delitos, y no son denunciados y no se le da el acorde tratamiento para poder superarlo, entra, digamos, en otro entorno y muchas veces lo repite. Además, hay muchos niños, hay una población importante de niños y niñas en los albergues con cierta discapacidad mental, que ellos también han sido parte de esto, han sido victimizados y revictimizados, y todo este entorno vuelve a repetirse porque no ha tenido una intervención efectiva para poderlo superar. Y lo que hace es profundizarlo. Entonces, sí ves que mucha parte de este tipo de... ella dice, Eve, que en el albergue donde estuvo, no sabe si fue, eso es otra cosa, un niño que se escapó del centro de menores Arcoíris. Mira, tú no sabes cuántas personas de los que yo entrevisté, cuántos relatos nos dieron de que irrumpían los niños del albergue, al albergue. Pero yo no entiendo, o sea, si ya tenemos esa experiencia, ¿por qué no quitan ese albergue? ¿Por qué no lo cambian de ese lugar? Ahí sigue. ¿Por qué no sacan a los niños de ahí y los ponen en otro lugar? O sea, para mí es algo inconcebible que haya un albergue con niños en riesgo al lado de un centro de custodia, de un centro de menores infractores. De cumplimiento. Bueno, que son niños que han tenido conflicto con la ley. Pero lo traduzco de esta manera. Poco interés le dan las autoridades de este país y los gobiernos a ese caso. Adelita, te voy a contar algo muy breve porque se nos acaba el tiempo. Y lo recomiendo, el libro de Steve Jobs, de su historia. Sus padres eran dos hippies, estudiantes universitarios. Queda embarazada la madre, no tenían cómo mantener al bebé o al niño. Lo entregan en adopción, pero le exigen a los que van a adoptar al hijo, lo único que le ponen es, además de tratarlo bien, etcétera, que tenían que asegurarle que iba a ir a la universidad, a estudiar a la universidad. Eso fue lo que hizo. Yo pregunto si aquí en Panamá, en casos como estos, se pone esta condición de garantizar que el futuro de los niños incluya la educación. A mí eso me parece que ojalá se diera, porque tampoco es que va a adoptar un niño para tenerlo como si fuera un sirviente.
¿Me explico? No creo que eso no sé si ese tipo de cosas se estipulan. A mí, yo no tengo ese detalle, pero Pongo el ejemplo, yo pongo el ejemplo nada más porque el ok. resultado ya lo viste cuál es, ¿no? Ese hombre cambió la humanidad, ¿no? Hay adopciones que tienen muy buen resultado. Yo conozco muchos casos de personas que han sido adoptadas, que vivieron con sus padres y están felices con sus padres adoptivos. Ok. Pero también el proceso es lo que está cuestionado. El proceso para poder llegar a esa familia es muy cuestionado en Panamá. Y además es sumamente lento, es burocrático, y lo hemos dicho, cae en un proceso de validaciones, de nuevas evaluaciones, de que no tengo el personal para hacer esta evaluación de la familia, tengo que ir hasta la zona, no sé dónde, no te poner transporte, no, o sea, son cosas que si se les pone un poco más de atención se solucionan. Bueno, lo ponemos eso, vamos con esa reflexión tuya, Adelita, a terminar por hoy, con nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos. Al contrario. Ustedes, amigos, no se vayan porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.